John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, ha escrito un libro, La habitación donde ocurrió, Memorias de la Casa Blanca. Ahí afirma que, claro que Donald Trump le mandó hasta 5 veces dar un golpe de Estado en Venezuela. 5 intentos de derrocar una democracia legítima. En España, un concejal del Partido Popular ha dicho al vicepresidente Pablo Iglesias: a ti lo mejor es pegarte un palizón y dejarte vegetal, porque pegarte 2 tiros es muy rápido. Al tiempo, por chats de la policía se estaba pasando un vídeo donde un demente, eso sí, con la bandera de España en la muñeca, simulaba un fusilamiento contra miembros del gobierno y de Podemos. Muy edificante. En los 2 casos, los medios de comunicación de la derecha han querido quitarle fuerza a esas barbaridades. En el caso de Venezuela, pues porque las principales televisiones y tertulias y las cadenas de radio, todos los periódicos impresos, han apoyado un golpe de Estado en el país caribeño. Un golpe de Estado que hubiera costado decenas de miles de vidas y la desestabilización de toda la región, como ha ocurrido con Siria. Trump, según Bolton, pensaba que Venezuela debía pertenecer a los Estados Unidos. De hecho, ya les robaron las gasolineras. En el caso del simulacro de fusilamiento de Pablo Iglesias, la COPE, la radio de los obispos, ha señalado que lo importante no es que se amenace de muerte al vicepresidente del gobierno de España, no. Lo importante es que en un tuit Iglesias ha dicho que esos matones no le van a distraer de la tarea de gobierno en un momento especial, donde se está luchando contra los efectos sociales devastadores del coronavirus. En su libro, Bolton ha escrito que Trump es un loco ignorante y caprichoso, que ponía en peligro incluso la seguridad nacional norteamericana. La Casa Blanca, claro, le ha denunciado por revelación de secretos. Caimanes del mismo foso. Llama la atención cómo en España El Mundo, La Razón, El País, Onda Cero, La COPE, la cadena SER, Antena 3, Telecinco, siguieron todos los medios de comunicación al dictado las estrategias marcadas por un loco contra Venezuela. Y llama aún más la atención que lo hiciera el propio gobierno. Todo lo que se hace en América Latina termina llegándonos a Europa. A los tipos que han simulado el fusilamiento de cargos electos en España tiene que caerles todo el peso de la ley y tienen que pudrirse en la cárcel cuando así lo decida un juez. Igual que tiene que juzgarse al concejal que ha amenazado de muerte a Pablo Iglesias, un concejal del PP igual de delirado. Hemos llegado a este punto porque la democracia se ha ido degradando poco a poco y lo hemos permitido. Se degrada y no hemos querido darnos cuenta cuando el Estado de Derecho se niega también en el ámbito internacional y cuando el miedo impide actuar frente a los medios de comunicación que preparan salidas golpistas. Hoy, los golpes blandos, el llamado lawfare, surgen del acuerdo entre empresarios corruptos, partidos políticos de la derecha corruptos, jueces corruptos, fuerzas de seguridad corruptas, medios de comunicación corruptos, incluso a veces algún obispo corrupto. Los mismos que organizan las guerras, que por cierto, todas son sucias. Se acaba de intentar ese golpe blando contra el gobierno de coalición en España. Unos guardias civiles redactando un informe lleno de mentiras. Una jueza que lo acepta e imputa a solo uno de los delegados del gobierno de la provincia donde hubo manifestaciones feministas el 8 de marzo. Unos empresarios que aprovechan para criticar al gobierno con motivo del COVID-19. Dimisiones en la Guardia Civil, de generales, de coroneles, buscando la dimisión a su vez con la presión del ministro del Interior. Una ofensiva parlamentaria altisonante de la derecha y la ultraderecha. Y todas las televisiones, las tertulias, las radios, la prensa impresa, pidiendo un cambio de rumbo que implicaba la salida de Podemos del gobierno. A los golpistas hay que llamarles golpistas y a los traidores, traidores, en España y también fuera de España. Porque si no se lo llamamos cuando dan un golpe de Estado en Bolivia o cuando lo intentan reiteradas veces, como ha reconocido Bolton en Venezuela, al final se sienten impunes y los mismos van a intentar darte la misma medicina en España. Y entonces dicen que el gobierno es ilegítimo o rodea la casa del vicepresidente después de que la radio de los obispos convoque a una romería a la residencia de un miembro del gobierno y te amenazan de muerte y te hacen simulacros de fusilamiento y al final los propios cuerpos y fuerzas de seguridad o los jueces van debilitando su compromiso de defender la Constitución, que es su tarea. Nunca al fascismo se le ha contenido cediendo ni quitándole hierro a sus tropelías. El Estado de Derecho, las constituciones, son el arma democrática más poderosa que existe, pero necesita detrás al pueblo exigiendo que se cumpla. Ya digo, en España y fuera de España. Bienvenidos a la frontera desobedientes.
Imágenes como la de Salvador Allende con el casco y la metralleta, defendiendo con sus incondicionales el Palacio de la Moneda, mientras era bombardeado por la aviación golpista de Pinochet, apoyados por la CIA, hoy en día serían inaceptables. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram entrarían en combustión en defensa de los derechos humanos y la democracia en un país como Chile. De eso se dio cuenta un coronel inteligente, el estadounidense Charles Dunlap, en el año 2001. En su estudio puso el foco en las denuncias internacionales contra los Estados Unidos y comprendió que los tanques y los aviones se estaban quedando obsoletos y que si querían seguir controlando el mundo y poniendo y quitando a sus gobernantes, es decir, sus hijos de puta, como ellos los llamaban, había que hacerlo de manera más civilina. Ahí nació el que conocemos como el lawfare. El lawfare es una traducción al español, diría que es la guerra jurídica o guerra judicial, y es el uso de procedimientos legales, nacionales o internacionales de una manera espuria, manteniendo la apariencia de legalidad, pero para generar un repudio contra los oponentes. Son golpes de Estado blandos, unas formas de acceso al poder sin bombas ni metralletas que manipulan las divisiones internas de la sociedad usando las redes sociales y por supuesto con la connivencia de los medios de comunicación. Para saber más sobre el lawfare hemos invitado a una eminencia en el tema. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Córdoba en Argentina, miembro del Consejo Ejecutivo de CELAC. Se trata de una de las investigadoras que más saben sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde la Guerra Fría y sobre todo del uso del lawfare. Silvia Romano, esta noche en La Frontera. Silvina Romana, dice el juez Raúl Zaffaroni que el lawfare es una categoría especial del género fake news, del género falsedades. Efectivamente, porque fíjate que dice lawfare, es una guerra jurídica o guerra por la vía jurídica, una guerra que usa a la ley como arma, pero en el modo en que se implementa no tiene nada de legal. Es decir, se basa en una fachada legal que utiliza no solamente los tribunales, sino especialmente los medios de comunicación concentrados para generar un consenso en contra de determinados sectores políticos, en contra de determinados gobiernos, funcionarios, exfuncionarios, digamos, y no se ampara necesariamente en esa constitución que dicen retomar, en esos derechos, en esa democracia que dicen salvar, sino que por el contrario, en casos, por ejemplo, como el que vimos de Brasil, directamente atentan contra el Estado de Derecho, directamente van en contra de las principales libertades y derechos civiles, políticos y sociales, no solamente de un sector político, sino de la población, al poner en peligro el Estado de Derecho en sí mismo, pero lo hacen utilizando supuestamente la ley en nombre para salvar ese Estado. O sea, te estás diciendo que esto del lawfare no es un trabajo solamente jurídico, sino que necesita también la colaboración de los medios de comunicación. Efectivamente. La definición de lawfare, tal como la retomamos desde América Latina, en virtud de los casos como el lavallato en Brasil, la persecución política por la vía judicial al correísmo en Ecuador, al kirchnerismo en Argentina, tiene un fuerte componente mediático. Entonces, la forma de aproximarnos a esto no debe cerrarse o no debe restringirse a las cuestiones de lo que pasa en los tribunales, que los tribunales son nuestra parte, digamos, nuestro poder del Estado más elitista, por cierto, no debe cerrarse en eso, sino que debemos tener en cuenta cómo operan en articulación con los medios de comunicación concentrados. Porque nosotros sabemos que hay muchos funcionarios, funcionarias, exfuncionarios con casos o causas abiertas, pero solamente nos enteramos de algunos, porque son los que retoman los medios de comunicación, los ponen en la palestra de los medios, miles de horas de televisión, horas de radio, programas, y de esa manera se va, de algún modo, eligiendo, se le hace elegir a la opinión pública cuáles son los sectores políticos que deben ser criminalizados de alguna manera y cuáles van a quedar al margen de ese análisis de parte de la opinión pública. Claro, ahí lo que parece es que hay una obsesión por convencer a la opinión pública, porque los golpes de Estado tradicionales, bueno, simplemente a través de la fuerza imponían un nuevo régimen y se acabó, ¿no? Y ahora, por lo que nos cuentas, parece que hay una voluntad, un interés, un objetivo de convencer a la población. Eso es interesante, porque fíjate, en la década de los 70, como vos dijiste, podían utilizar directamente la vía armada. Ahora se necesita no solo a los grupos de economistas neoliberales, que también operaron en los 70, sino
a medios de comunicación que generen un consenso de que esos juicios son correctos, son la vía correcta para salvar la democracia, son legales para salvar el Estado de Derecho, y de modo que la opinión pública, digamos, tenga en su haber una serie de herramientas para decir, bueno, estos sectores van en contra de la democracia, van en contra del Estado, y entonces los que los están culpando, pues entonces son los que tienen la bandera de la democracia, el Estado, a los que tenemos que seguir. La manufacturación de consentimiento en contra de determinados sectores políticos es clave en los procesos de lawfare. Y los medios de comunicación concentrados son actores fundamentales. Podemos mencionar en Argentina Clarín o Globo en Brasil. E incluso, vamos a ser sinceros, The New York Times en Estados Unidos también aportó a la desmoralización y deslegitimación de determinados procesos y gobiernos que se da, fíjense, a lo largo del tiempo. No es una vez un titular, sino que es sistemático y en determinado timing político. En general es antes de elecciones, antes de un referéndum, es cuando se machaca en los medios, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, en contra de determinados sectores. Déjame hacerte una pregunta que no es sencilla, porque uno de los problemas que tenemos ahora es para ver las causalidades. Por ejemplo, es muy complicado que la gente entienda ahora la relación entre el COVID-19, el coronavirus, y la depredación de la naturaleza, que hace que los nichos naturales de los murciélagos busquen otros espacios y eso permite la contaminación, ¿no? Es difícil trazar, ¿no?, esa línea de causalidades. Y con el lawfare te querría preguntar cuál es la vinculación con el modelo neoliberal, es decir, con esta fase actual del sistema capitalista caracterizada por una enorme agresividad, por la economía financiera, por el poder de los fondos de inversión. ¿Qué relación podemos trenzar entre esta guerra jurídica basada en las fake news y en el control de algunos jueces y este modelo neoliberal? Fíjate que en el caso de América Latina, mencionaba el caso de Brasil, el de Lava Jato, es el principal juicio o mega causa judicial que además se expandió por toda América Latina. Se dice que afecta por igual a cualquier sector. Pues no, no es así, porque el lawfare es un arma, una de las vías para obstaculizar a los procesos de cambio en América Latina. Una de las vías que utiliza esta legalidad, ¿verdad? O este subterfugio legal para eliminar. ¿Por qué a los procesos de cambio? Fueron con mayores aciertos o desaciertos en algunos casos, pero se atrevieron a que el Estado interviniera en la economía. Se atrevieron a tomar medidas de justicia social. Se atrevieron a plantear otro tipo de relaciones internacionales, a reclamar la soberanía del Estado. Y ahí entran cuestiones geopolíticas muy interesantes, ¿no? Y una disputa geopolítica importante que se dirime también a través del lawfare. Entonces, estos gobiernos que plantearon este retorno del Estado, un Estado que en beneficio de las mayorías, son los que están en el ojo de la tormenta del lawfare. Es decir, el lawfare sería como la vía, es la otra vía, la vía legal, entre comillas, al neoliberalismo. Si determinados sectores no pueden ganar por las urnas, entonces utilizan el Poder Judicial, que es uno de los poderes más elitistas, como mencionaba, y que con mayor continuidad con los gobiernos dictatoriales de los 70, porque fue el que menor recambio tuvo, utilizan el Poder Judicial junto con los medios de comunicación, donde estas derechas, donde estos grupos tienen especial incidencia, porque son también los dueños del poder económico, utilizan este mecanismo para obturar, obstaculizar y eliminar cualquier proceso de cambio que tenga que ver con cuestionar la vía neoliberal, es decir, cuestionar que el Estado funcione para el mercado. Hay un vínculo muy fuerte y que en América Latina se ve con bastante claridad. Claro, te lo preguntaba porque uno tiene la sensación de que el lawfare ha existido siempre. Bueno, esa es una de las discusiones más interesantes. Me parece que uno de los componentes interesantes ahora, porque si nosotros vemos el derrotero neoliberal desde los 70 hasta ahora, yo mencionaba que en los 70 lo que hizo falta para implementar a sangre y fuego la vía neoliberal fue una articulación entre principalmente Fuerzas Armadas y los Chicago Boys, o los economistas neoliberales formados en Estados Unidos, y la primera experiencia fue en Chile. Hoy por hoy tenemos siempre a los economistas neoliberales tras bambalinas y presionando allí
las Fuerzas Armadas ya no tienen ese rol en la esfera política formal. Por eso, hoy, es muy importante ese rol que juega el aparato judicial, que es el que otrora jugaron las Fuerzas Armadas, y también es importante el de los medios de comunicación concentrados, porque la fuerza con la que operaron las Fuerzas Armadas no es la misma con la que va a poder operar el Poder Judicial, y por eso necesita el apoyo de los medios de comunicación concentrados para legitimar estas acciones que son de desestabilización y que pueden ser asociadas rápidamente con lo que denominamos golpes blandos. Claro. Por hacer un mero repaso, ¿dónde señalarías tú? Has contado el caso de Brasil, donde sacan a Lula, donde hay un impeachment contra Dilma Rousseff. Hemos visto que en Ecuador hay una persecución, ¿no?, contra Rafael Correa, en Argentina hay una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia. ¿Hay algún tipo de elemento que alimenta este tipo de ataques? Porque llama la atención, bueno, que forman parte de unas estructuras que parecen muy similares. Parece que hay una mano, ¿no?, meciendo esa cuna constantemente en todos los países. Hay algo que de algún modo subyace a la temporalidad, sobre todo, de cómo opera este lawfare. Lo vemos sobre todo en los últimos 5 años, sistemático, cómo se eleva este aparato judicial por encima de los demás aparatos. Hay un vínculo allí con el rol que tiene Estados Unidos en América Latina, sobre todo en términos de asesoría jurídica a través de la asistencia para el desarrollo. Hay pruebas de que el juez Sergio Moro, principal hacedor del Lavallato, estuvo en los cursos de entrenamiento brindados por el Departamento de Justicia estadounidense y en frecuentes comunicaciones con ellos, igualmente que con la embajada estadounidense. Y así se repite. El caso de Correa, el último, el caso Sobornos, cuando uno ve la manufacturación del caso Sobornos, lo hicieron periodistas y fundaciones directamente financiadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Entonces ahí hay algo que, digamos, la derecha y las élites locales tienen claridad con respecto a cuál es la vía que no desean para sus países. Pero desde fuera, sobre todo en este caso desde Estados Unidos, se brinda un apoyo y sobre todo legitimidad a ciertas acciones que están llevando a cabo los tribunales y que representan, desde mi perspectiva, con claridad las relaciones centro-periferia. Es decir, desde dónde quiénes son los amos que legitiman las acciones de esas clases dominantes que son dueñas adentro, pero vasallas hacia afuera de estos poderes. Claro, porque de alguna manera se repite, ¿no?, eso que plantea Boaventura de Sousa Santos, de que más allá de la línea abismal, es decir, en el sur, ¿no?, como metáfora, parece que es más sencillo que este tipo de cosas se den. Es decir, que uno tiene la sensación de que es más fácil penetrar en los sistemas judiciales, aprovechar las rendijas del Estado de Derecho. No sé, es como más burdo, ¿no?, el quehacer en América Latina, ¿o no es cierto eso? Me parece que el ejemplo más claro de eso es el golpe de Estado en Bolivia en octubre de 2019. Un golpe de Estado tradicional que fue seguido por un proceso de lawfare brutal contra, digamos, no solamente contra la cúpula del movimiento del socialismo que estaba en el gobierno, sino contra los cuadros medios y sus familias. Una persecución política por la vía judicial que mandó al exilio a cientos de personas, que tiene encerrados en una embajada a exfuncionarios que no pueden salir de la embajada de México en La Paz, y que opera a nivel internacional por cuestiones legales. Está legalizado eso. Y el resto de la comunidad internacional, digamos, no solamente parece no haberse enterado del asunto, sino que ha legitimado este golpe. Sobre todo, voy a mencionar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Son organismos internacionales. Y, digamos, y el resto de los gobiernos prácticamente ni siquiera se pronunció. Entonces, eso muestra, yo pienso, que eso podría pasar en Alemania, podría pasar en Francia, pensémoslo. Hasta ahora lo hemos visto muy seguido en América Latina. Honduras, Paraguay, Brasil, el golpe y el corolario de un golpe de Estado tradicional en Bolivia. Creo que muestra también la exacerbación de las tensiones dentro del sistema capitalista y de un neoliberalismo también en crisis, y de una comunidad internacional que, digamos, sigue operando de algún modo como operó durante la Guerra Fría, abandonando directamente a los proyectos, procesos
que plantean otro tipo de orden diferente al hegemónico. Te preguntas si puede ocurrir en Alemania, en Italia, en Francia. Yo creo que ya sí, ¿no? Es decir, en España hemos visto un intento a través de intentar con la Guardia Civil una serie de dimisiones en la cúpula de la Comandancia de Madrid, con una jueza queriendo imputar al gobierno, ¿no? por el 8M, ¿no? por las manifestaciones feministas del 8 de marzo, y aquello con un ataque brutal por parte de los medios de comunicación, con los partidos de la derecha haciendo una presión muy brutal por parte de ellos en el Parlamento. Aquello no ha salido, no les ha funcionado y de repente, bueno, pues desaparece. Pero pudieron haberlo causado. Es decir, en su idea, si realmente hubiera dimitido el ministro, se hubiera generado una crisis de gobierno y se hubiera planteado pues, un gobierno de concentración nacional o algo similar. Y ahí la fuerza estaba en una jueza familiar de guardias civiles y con un informe de la Guardia Civil lleno de falsedades, ¿no? Pero que podría haber tumbado un gobierno legítimamente emanado de las urnas. Y en España, no en América Latina. Y me parece que ahí hay un punto fundamental. Fíjate que yo dije Francia y Alemania, que son el núcleo de la Unión Europea, sobre todo Alemania. ¿Qué pasa en Europa? Que la periferia está cada vez más cerca del centro. Es decir, lo que nosotros pensábamos hace décadas de que eran los países centrales, y poníamos a España, ahí poníamos a Italia, hace tiempo ya que no tienen las características de los países centrales, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones es estos movimientos, fíjate, en este caso de la ultraderecha, cómo puede ir a sus anchas en un supuesto Estado de Derecho, cómo puede operar rápidamente para desestabilizar un gobierno elegido por las urnas. Eso llama la atención y es importante que la gente se apropie de estos procesos, que vea, digamos, que considere los medios de comunicación cómo están operando, vinculados a un poder judicial que está gobernado por una élite. Cuidado, porque se pueden estar repitiendo de ese lado del mundo lo que sucede en América Latina. Para despedirnos, ¿cómo se lucha contra el lawfare? Informándonos desde otros lugares que no sean los medios hegemónicos. Cuidado con eso, busquen noticias en diferentes lugares, participemos en política. El objetivo del lawfare no es expulsar a determinados políticos de la política, es que la población que quiere una política de cambio, que quiere justicia social, no participe en política. Quieren que la derecha ocupe la política, la esfera política formal. Así que eso, medios de comunicación alternativos y participar en política. Tengo la sensación de que la derecha y la extrema derecha, a través de los golpes tradicionales, te mataba y ahora lo que hace es no dejarte vivir, ¿no? Como meterte, ¿no? en estos jaleos judiciales donde encima te matan civilmente cuando no te matan físicamente, ¿no? Porque de alguna manera te invalida delante de tus votantes al respecto. Silvina, muchas gracias por trasladarnos, ¿no? Esto que has podido explicar en un par de libros, ¿no? recientes que nuestra audiencia puede ver ahí en la pantalla. Oye, antes de marcharnos, tengo la sensación de que parte del odio a Venezuela es porque no le han podido aplicar ni el golpe tradicional ni tampoco el lawfare, y se convierte como en un lugar donde tienen que demonizar porque no han sido capaces. Hoy que salen declaraciones de Bolton, ¿no? diciendo que han intentado varias veces acabar con Maduro y no han podido, ¿no? Y de alguna manera es un sitio de resistencia a las tradicionales y a las nuevas formas de negar la democracia por parte de la derecha y la ultraderecha, siempre alentadas por los Estados Unidos. Mira, Venezuela es el mejor ejemplo de guerra híbrida, es decir, una guerra que se libra por todos los frentes, económico, político, diplomático, de desmoralización total, de aislamiento diplomático, de aislamiento económico, y a la vez es el ejemplo del lugar donde la gente se apropió de la política. La gente se apropió de la política en Venezuela. Venezuela está ahí por el pueblo venezolano, por la gente. Entonces, se puede hacer mucho desde Estados Unidos, preguntemos Cuba también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos estados? ¿Qué pasa con esos pueblos? Creo que se intentó en Venezuela aplicar el lawfare a través de tribunales montados desde el exterior,
pero no resultó. No resulta el despliegue de tropas en Colombia, en un país limítrofe. No resulta el avasallamiento en los medios de comunicación y en los organismos internacionales. Venezuela está de pie, con muchas dificultades, pero está de pie, y vemos al Departamento de Estado y de Defensa desubicados. No saben qué hacer con esta gente. Silvina Romano, investigadora, miembro del CELAC, muchísimas gracias por estas reflexiones, creo que tan actuales. Yo creo que o entendemos que los enemigos de la democracia utilizan nuevas formas para intentar subvertir la democracia, pues seguiremos siendo víctimas de sus tretas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, a todas y todos, un abrazo. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del periodismo feminista. Periodismo feminista es una cosa tan simple y tan poco propagandística como hacer periodismo teniendo en cuenta que hay diferentes perspectivas y que tradicionalmente la perspectiva hegemónica ha sido la masculina, la blanca, la cis heterosexual, la autónoma económicamente, la que no tiene diversidad funcional. Así, hacer periodismo feminista sería hacer buen periodismo, en vez de hacer propaganda de la opinión, de la perspectiva, de la visión de un grupo reducido de la sociedad que, fíjate tú, qué casualidad, resulta que ostenta el poder en prácticamente todas las estructuras sociales. Es que a todo le ponéis el apellido feminista, ¿qué más dará? Pues la realidad es la realidad. Las noticias son las noticias. El periodismo feminista es importante no porque a nosotras se nos haya metido ahora en la cabeza o se nos haya cruzado el cable, sino porque un periodismo verdaderamente objetivo, que hable de todas las perspectivas y que tenga en cuenta todos los ejes de opresión, es fundamental para contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria y específicamente para desnaturalizar algunas desigualdades que ahora nos parecen el estado natural de las cosas, gracias a que el relato responde a quienes tienen los intereses para que las cosas continúen igual. Un ejemplo fundamental es el de la violencia machista. En las últimas décadas, y gracias a la conciencia generada por la lucha del movimiento feminista y gracias a las herramientas teóricas aportadas desde la teoría feminista, como sociedad hemos sido capaces de asumir que hay una forma de violencia determinada, que tiene unos patrones muy concretos y que tiene unos objetivos muy claros relacionados con la opresión de las mujeres, que es la violencia de género. La violencia ejercida de manera sistemática, con un sistema muy complejo de legitimación en las diferentes estructuras de la sociedad, por los hombres contra las mujeres. Y es la violencia que causa el 53% de los asesinatos de mujeres en el Estado español. O sea, no es una opinión, no es ideológica, es una realidad social, política, una emergencia. Así, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de cubrirla de manera responsable, de tratarla como lo que es, de nombrarla como lo que es y de contarla de una manera que se desnaturalice y no todo lo contrario. Desgraciadamente, esta semana conocíamos un caso en el que un hombre ha asesinado a navajazos a la mujer que decía querer y a sus 2 hijos en común, y luego se ha tirado por la ventana. Los titulares en los medios de comunicación hablaban de 4 muertos, o titular valioso donde los haya, hemos encontrado uno que decía que este hombre adoraba a su mujer y a sus hijos. Hace unos años, desde los medios de comunicación se podía poner la excusa de la falta de herramientas sobre cómo tratar la violencia machista en los medios de comunicación, pero ahora mismo hay decenas de manuales, de guías, de libros de estilo, de códigos deontológicos para hacer un periodismo que no sea cómplice ni legitimador de la violencia machista. Por si acaso, vamos a hacer un resumen de las principales claves de este periodismo. Llamar a la violencia machista por su nombre, llamarlo violencia machista, reconocerlo como un patrón político contra las mujeres. No son casos aislados, se llama patriarcado. No esconder al agresor, no hablar de mujeres que aparecen muertas ni de mujeres que se precipitan en sitios ni que mueren en manos de... Hablar de quién agrede, hablar
de los hombres que asesinan, agreden y torturan. Poner el foco en el agresor y no en la víctima. No revictimizar a las víctimas. No dar datos sobre su vida privada, no dar datos sobre su domicilio, no tratar de visibilizar los aspectos de su vida que podrían suponer algo que las hace más susceptibles a la violencia. No santificarlas tampoco. Las malas tampoco merecemos morir. Puede que esta sea la más importante. No buscar justificación. Ni los celos, ni el amor, ni la crisis, ni los consumos, ni ninguna circunstancia personal justifican el asesinato de una mujer. Es violencia estructural, es violencia política, es violencia machista. Y esta aparentemente intrascendente pero muy importante y sencillamente aplicable, no preguntar al vecindario ni a las amistades hasta encontrar a alguien que te diga que era un buen hombre, que era un buen marido, que era un buen padre, que era una persona normal, porque esa es una estrategia de naturalización de la violencia machista. Quien quiere no agrede, no tortura, no asesina. Solo hay una justificación para que más de la mitad de las mujeres asesinadas lo sean a manos de su pareja o expareja hombre: el sistema heteropatriarcal, la violencia machista y el sistema que la legitima, con todas sus estructuras, incluidos los medios de comunicación. Y si queréis una explicación, un contexto, acudir a las expertas que han conseguido todos los avances legislativos contra la violencia machista y que han desarrollado todas las propuestas teóricas contra la violencia machista. El movimiento feminista. Así que periodistas, medios de comunicación, tenéis dos opciones: la complicidad con la violencia machista o el periodismo. Hoy os dejamos con una frase de Cirena Celestino, de CIMAC. Las periodistas también somos defensoras de los derechos humanos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Nos podemos extrañar de que Díaz Ayuso hable de pragmatismo cuando se refiere a las residencias de ancianos. El eufemismo hay quien lo asocia con el fariseísmo, pero en verdad es una forma alambicada de fake news. No en vano, siempre ha sido la seña de identidad del PP, igual que la corrupción, las trampas o la falta de respeto a las reglas democráticas. Si no puedes vencerles, confúndelos. ¿Para qué decir las cosas como son si puedes sacar más votos enredando a la gente? A lo largo de la historia del PP encontramos muchos ejemplos del maquillaje de este partido a la hora de decir la verdad o de no decirla. Autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Aznar no negoció con ETA, sino que dialogó con el movimiento de liberación vasco. Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural fueron liberalizadas, no privatizadas por Aznar. Para Fátima Báñez, ministra de Empleo, el abaratamiento del despido era flexibilidad laboral, y para Esperanza Aguirre, 1000 personas imputadas por corrupción, incluido el ministro de Economía del PP o el presidente del PP de la Comunidad de Madrid, eran algunas manzanas podridas. La amnistía fiscal de Cristóbal Montoro pasará a la historia como medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas. La subida de impuestos también queda mejor si lo llamas recargo temporal de solidaridad o ponderaciones fiscales. Es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. Ese apoyo financiero que tan caro nos costó a los españoles fue en realidad un préstamo en condiciones extremadamente favorables. En España los jóvenes jamás han tenido que emigrar por falta de oportunidades, ni irse al exilio económico. Estudiar un doctorado para luego, terminar sirviendo copas en Londres se llamaba movilidad exterior. El Partido Popular nunca pagó una millonada a Bárcenas para que tuviera la boca cerrada, sé fuerte. Aquello, según Dolores de Cospedal, fue una indemnización en diferido. En los tiempos de M. Rajoy hubo ajustes y reformas, pero nunca recortes, y el estancamiento era crecimiento cero. Vamos, que si es cero, pues mucho crecimiento, pues no es. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra Radio Televisión Española. El Partido Popular no odiaba a los sindicatos. Lo que hicieron con ellos fue reducir el poder de ciertas instancias negociadoras. En España tampoco ha habido bancos malos, sino vehículos creados para sanear la cuenta de resultados de las entidades financieras. No van a asumir que están traicionando a España, pactando con la ultraderecha europea, esa que nos insulta. Se defienden diciendo que ellos lo único que quieren es que la solidaridad europea venga acompañada de responsabilidad. ¡Ay,
traiciones maquilladas. O sea que cuando Bruto clavó su daga en la espalda de César y este le dijo, tú también, Bruto, el ahijado asesino le contestó, lo único que te pido, César, es responsabilidad, responsabilidad, porque en el futuro seremos europeos y hay la responsabilidad. Ay, esta mañana, desobedientes.